creo que a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, las fronteras de todo el mundo cambiaron en sus riesgos y en su manera de administrarse. México, por su ubicación geográfica y su vecindad con Estados Unidos, tiene inherentemente que proteger mejor sus fronteras. Y no solo por ser un tema de terrorismo, como también lo es de delincuencia organizada, sino porque todo país tiene la obligación de proteger su frontera para decidir quién puede entrar a nuestro territorio y quién no debe entrar. Como lo haga, esa es la gran diferencia. El riesgo de seguridad nacional se expresa cuando algún elemento o algún evento pone en riesgo la gobernabilidad de un país, la estabilidad de sus instituciones, o se puede generar un daño mayúsculo a la población. En este caso, en un escenario teórico, la posibilidad de que el extremismo islámico terrorista pudiera usar a México como un puente para introducirse a Estados Unidos, ya sean personas o materiales para hacer un daño mayor allá, nos obliga a darle un sentido de seguridad nacional a nuestras fronteras. Pero como lo hagamos es la gran diferencia. Eso no quiere decir ni militarizar ni cerrar, sino tener mejores sistemas, mejores controles, mejor inteligencia, mejor coordinación institucional para que puedan entrar y venir libremente la gente que viene a sumarse al turismo, al comercio, a la cultura en México y prevenir que agentes, sobre todo de extremo riesgo, pudieran internarse a territorio mexicano. Yo creo que la ley y el reglamento, y sobre todo la ley de migración cuando fue aprobada por el Congreso, eliminó una figura que teníamos antes que se llamaba la visa de tránsito y que permitía hacer eso, transitar por el país con un permiso especial. Algunos grupos de la sociedad civil, los gobiernos centroamericanos, algunos legisladores han planteado la posibilidad y la conveniencia de que se diera una libertad mayor de tránsito a los centroamericanos por México. Primero, hay un problema de técnica jurídica porque esa figura ya no existe. Segundo, sí se prevé en el reglamento darle permiso a la gente a transitar por México en una calidad de temporal por 180 días, pero el problema es político, es de fondo. Si México decidiera abrir la frontera con Centroamérica, sabemos que el 95% de los flujos irregulares por México son de Centroamérica, en particular de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y el 90% de ellos trata de llegar a la frontera con Estados Unidos. En un escenario teórico que se abriera la frontera y que dejáramos pasar a los centroamericanos. Primero tendríamos que compaginar, asegurarnos que solo sean centroamericanos, porque igual pueden llegar de otras nacionalidades. Entonces eso tendría que venir acompañado de un control fronterizo que México no tiene. Segundo, vamos a suponer que se deja pasar a los centroamericanos y que se organizan entre ellos y seguramente surgiría un negocio para llevarlos en camiones o en coches o en transporte aéreo, inclusive a la frontera norte. ¿Qué pasaría cuando lleguen a la frontera norte? Pues no van a poder pasar, igual que nuestros mexicanos. ¿Y la reacción de Estados Unidos cuál sería? No, pues voy a endurecer más la frontera con México, porque ahora no solo son los mexicanos, sino que México ha dejado que pasen los centroamericanos y lleguen a mi frontera. Y entonces los gobernadores de los estados fronterizos, los presidentes municipales de las ciudades en la línea, ya hoy han pedido al gobierno federal hagamos algo para evitar que lleguen más centroamericanos o inclusive por el número de mexicanos que está regresando la patrulla fronteriza, tienen una población flotante creciente de gente que está varada ahí, que ya regresaron de Estados Unidos deportados y que no tienen dinero para regresar a sus lugares de origen, que se quedan a veces para ver si pueden conseguir un trabajo y tratar de ingresar otra vez a Estados Unidos. Pero debido al despliegue tan enorme de murallas, agentes, aviones no tripulados, sensores, satélites que los Estados Unidos pusieron en la frontera con México en los últimos 20, 25 años,
Hoy por hoy para un migrante mexicano es mucho más difícil cruzar que hace muy poco tiempo. El incremento del costo del coyote, el riesgo de meterse en zonas todavía más peligrosas, el que son regresados constantemente a las ciudades fronterizas, donde son víctimas de la delincuencia local. Si tenemos ciudades problemadas de violencia en la frontera, a esto se suma la llegada de mexicanos, algunos con antecedentes penales, pues que son cooptados por la delincuencia local o que se dedican también a delinquir. A eso habría que sumarle la llegada de muchos centroamericanos. Entonces, no es una cuestión de principio ideológico ni de no querer facilitar, es que no se resuelve el problema para los propios centroamericanos. Lo que se ha podido avanzar es que se ha flexibilizado mucho el ingreso regional de los guatemaltecos, por ejemplo, que pueden ya entrar a trabajar a Chiapas y a algunos estados del sureste con un documento, de manera que ya pueden exigir ciertas condiciones salariales mínimas, de comida, de hospedaje, y ya no son objeto de extorsión de las autoridades porque ya tienen derecho a entrar. Y eso se ha dado desde hace ya varios años, y cada vez más los guatemaltecos al menos, primero estaba limitado a los guatemaltecos que viven junto a la frontera, se va a extender a toda Guatemala. Y ese es un paso en esa dirección, pero no pueden pasar de cierto límite fronterizo, porque ahí sí hay un mercado de trabajo para ellos. Y eso sí creo es un avance, ¿no? Yo creo que el problema de desarrollo económico y migración es un problema estructural que requiere dos o tres cosas. Uno es consistencia y que los programas duren por un periodo de tiempo largo para que realmente maduren y se consoliden. Eso implica un constante influjo de recursos y capacitación del personal, de la gente encargada de los proyectos para darles viabilidad económica. La mayoría de las remesas que se reciben en los municipios de México, en los pueblos de México, se usan para el consumo diario, para la subsistencia, o ya cuando se organizan en el 3x1 o cuestiones comunitarias es para mejorar la infraestructura del pueblo, la cancha, la iglesia, el salón de escuelas que faltaba, pavimentar las calles, a veces poner luz, pero no es suficiente para poner negocios productivos, salvo casos muy especiales. Y entonces poner un negocio productivo que genera empleo, que permanezca la gente y que sea mejor para la gente, quedarse ahí que emigrar, requiere, insisto, mucho más dinero y mucho más planeación. Y capacitar a las poblaciones para tener habilidades comerciales que si producen muebles de madera o que si se explota la artesanía, tengan cómo comercializarla. Y entonces ahí ya entran otros factores. Solamente así podremos gradualmente ir incentivando a la gente a quedarse mejor en México que a salir.